La perra se niega a dar a luz y luego el veterinario descubre esto. A la vieja Rosana todos la conocían en el pueblo como la loca de los gatos. Nunca se había casado y quienes la habían visto desde su juventud aseguraban que tampoco había tenido pareja nunca, pero era mentira, porque nadie allí la había conocido joven. Era una mujer solitaria y recelosa de su privacidad en exceso, y que en realidad nadie sabía mucho más de ella aparte de los que compartían en su casa con 20 gatos, o quizá más, y que no tenía familia, o por lo menos nadie la visitaba. Pero la vida de Rosana había sido mucho más interesante de lo que cualquiera de ellos se imaginaba. Había llegado a aquel pueblo sola después de perder a toda su familia en una trágica avalancha que se había llevado a cientos de personas. Ella se había salvado porque en el minuto de la tragedia no estaba en su casa sino que estudiando, y quienes estaban en el colegio junto con ella habían sido los únicos sobrevivientes. Y en ese entonces Rosana tenía 9 años. A pesar de que le habían ofrecido quedarse y ser adoptada por otra familia o permanecer bajo su tutela del Estado hasta que fuera mayor de edad, ella se había rehusado a esas opciones y decidió abrir su propio camino. Por eso, huyó y nunca volvieron a saber de ella, aunque en realidad tampoco la buscaban durante demasiado tiempo. Solo en el momento en que Rosana se dio cuenta de que estaba completamente sola en el mundo, se permitió llorar desconsoladamente. Pero tras ese desahogo se levantó más fuerte que nunca y prometió que saldría adelante y que jamás nada le faltaría. Esa tarde, mientras lloraba, un pequeño gato se había acercado y le había hecho compañía, y cuando Rosana se fue, lo llevó consigo. En los días siguientes empezó a trabajar en lo que podía a cambio de comida. Comida que compartía con su gato y que no era suficiente para una niña en crecimiento. Pero lo soportó todo con una voluntad implacable. Y tras un año de ir y venir de trabajo en trabajo, consiguió su primer empleo estable como mucama. Ella y su gato durmieron y comieron en aquel hotel durante años, hasta que Rosana cumplió 21 años. Pues para ese entonces su inseparable compañero ya había partido al cielo de los gatos, como ella solía decirle, y estaba nuevamente sola. A pesar de que el salario había sido poco, era íntegramente suyo, porque no había tenido que gastar casi nada durante aquellos 11 años, y se fue del hotel con una suma de dinero considerable para una mujer tan joven. Había decidido que era el momento de iniciar su propio hotel, y así lo hizo. Pero una población lejana y desconocida para ella no quería ser reconocida por nadie. Y para Rosana, que lo sabía todo sobre el negocio hotelero después de tanto trabajo, no fue difícil levantar su hotel. Rosana había llegado a esa ciudad en el momento oportuno con el negocio preciso, pues pronto aquel lugar se convertiría en un atractivo sitio turístico después de la grabación de una película que fue el éxito en taquilla. Y como el hotel de Rosana era el más bonito y el más limpio, con el mejor servicio, las ganancias nos hicieron esperar. Rosana permaneció en aquel lugar con su hotel durante 25 años. A sus 46 años ya había reunido el dinero suficiente para vivir hasta los 50, más sin tener que preocuparse por nada. Y esa había sido su verdadera motivación para todo: reunir tanto dinero como pudiera, para dedicarse en su madurez a la lectura sin tener que trabajar. Por eso, y aunque nadie entendió por qué se retiraba en su mejor momento, Rosana decidió vender el hotel y desapareció de la vida de todos allí. Era verdad lo que decían, que nunca se había casado, pero en cambio, cuando decidió marcharse dejó un par de corazones rotos, pero consideraba que su ciclo en aquella ciudad ya había terminado. Fue así como llegó a la ciudad en la que ahora vivía y donde nadie la conocía. Poco tiempo después empezó a crearse en torno a ella toda clase de teorías. Le inventaron historias y más de uno creía que era delincuente, pero también con el tiempo se olvidaron de ella. Rosana volvió a hacer noticias solo hasta muchos años después, cuando ya rondaban los 60 años y había empezado a llenar su casa de gatos. Todo había iniciado porque en su puerta habían dejado un gato idéntico al que le había acompañado en su juventud, y ella no fue capaz de dejarlo afuera. Y así,
Cada tanto las personas que dejaban gatos en la puerta y Rosanna empezó a acogerlos a todos en su casa. Así nació su apodo y continuó el misterio del entorno a ella. Algunos empezaron a decir que era bruja y que por eso le gustaban los gatos. Y los rumores ya no terminaban nunca, pero a Rosanna no le importaba. Nadie la conocía de verdad y estaba tranquila con lo que había hecho con su vida. Pasaron 20 años más. Rosanna, a sus 80 años, era todavía una mujer fuerte que podía hacerlo todo por cuenta propia. Y todavía tenía su casa llena de gatos, pero ahora también tenía una perrita. A esta le había recogido en la madrugada y nadie se había dado cuenta. Por eso, nadie había empezado también a abandonar perros en su puerta. A aquella perrita Rosanna le tenía un cariño especial, porque le recordaba a la mascota que había tenido de niña, cuando todavía vivía con su familia. Y aunque sabía que no podía con más perros, no solo por ella sino por los otros gatos, esperó más de la cuenta para esterilizarla, y pronto la panza de Lulu empezó a crecer. La habían preñado y no se había dado cuenta, pues creía que no salía de la casa nunca. Entonces se preocupó. No sabía cómo haría para que los gatos y los cachorros se toleraran sin lastimarse, o peor. Pero decidió esperar a que Lulu diera luz para decir qué camino tomar. Y a pesar de que detestaba salir de casa, cuando llegó el momento del parto, salió con ella al veterinario, quien no podía estar más sorprendido de verla llegar con un perro. Juntos esperaron a que Lulu comenzara su labor de parto, pero parecía que no llegaba nunca, y cuando el veterinario la revisó, no comprendía por qué sus cachorros no habían nacido todavía, si sentían los bultos moverse y listo para nacer. Pero luego pensó que no debía asumir que la perra estaba embarazada sin haberla examinado a profundidad, y decide hacerle una ecografía. Y cuando revisó los resultados se dio cuenta que tanto Rosanna como él habían asumido algo de lo que en realidad no estaban seguros. Lulu no estaba embarazada, ni siquiera podía tener hijos. Primero, porque era ya vieja a pesar de que se veía como cachorra. Y segundo, porque sus ovarios estaban llenos de tumores y tenían que extraerlos de inmediato. Rosanna comprendió que, por lo menos para bien de sus mascotas, necesitaba hacer más visitas al veterinario. Después de la recuperación de Lulu, Rosanna empezó a llevar a sus gatos a controles médicos y se dio cuenta de que no era normal que la esperanza de vida de ellos fueran apenas 8 años. Aprendió que un gato bien cuidado podría durar hasta 15 años o más, y que estaba haciendo algunas cosas erróneamente. Poco a poco y sin darse cuenta, el veterinario se convirtió en su único amigo, y también sería el único que le acompañaría años después de su lecho de muerte. El mismo que heredó el dinero que Rosanna aún conservaba y que se encargó de sus gatos y de Lulu hasta que murieron. Al final, había reconocido que tener otra persona cerca sí era necesario y que quizá pudo haber hecho las cosas de otra manera. Pero estaba agradecida por su amigo y pudo partir tranquila a reencontrarse con su familia, que había perdido hace años atrás. Si te gustó esta historia, dale like, compártela y coméntala con tus amigos y familiares. Yo soy Max y nos vemos en una próxima historia.